Hola, buenas tardes, soy María Camila Montaño y les quiero hablar de Sócrates. Hablaré de su contexto y su pensamiento por ahora. Sócrates nació hace 470 años antes de Cristo, pero en realidad se desconoce la fecha exacta de su muerte. Aparece en la historia de la filosofía como uno de los personajes con mayor relevancia, a pesar de no haber escrito ningún texto. Incluyó de tal manera en la filosofía por su ética socrática que se le llama, y su innovador método, la mayéutica, que no se puede hablar de la historia de la filosofía sin hacer mención obligada a él. Sócrates surge como una figura una vez que se termina la época de los prehistóricos, o sea, de los naturalistas, de los teóricos y humanistas. En esta última etapa se dio la gran importancia a la política, el derecho y los estudios sobre cómo construir un mejor estado o polis. Recordemos que los sofistas, o sea, los sabios de la época imponen la teórica a la hora de actuar en un lugar de argumentos convincentes y coherentes. Estos sofistas eran unos personajes admirados por los demás, pues manejaban muchos conocimientos. Sócrates es el primer personaje en enfrentarlos y criticarlos públicamente por estos absurdos conocimientos. Ellos decían saber todo, de política, de arte, de ciencia, de religión, en fin, de todo. En cambio, Sócrates lanza la expresión tan conocida, solo sé que nada sé. En esta declaración se entiende la ironía, pues él reconoce ignorante en ciertos aspectos o temas. Está mostrando su sabiduría y su grandeza. Es más sabio que los sofistas, por cuanto no presumía que aquello se desconoce. Y los sofistas presumían ser sabios cuando en realidad manejaban solo algunas áreas de conocimiento. Esa es la diferencia entre un sabio y un charlatán. Sin embargo, Sócrates reconoce en ellos un poder de oratorio claro y evidente, pero cuestiona los fines que utilizan esta técnica. Además, los sofistas cobraban por sus enseñanzas, es decir, cobraban por enseñar a cómo mentir y embustar a las personas. Además, él los divulgó, los incultos con poco a poco conocimiento o información, los que poseen pensamientos propios con fundamentos, son las presas fáciles y rápidas de palabrerías, de discursos emotivos o falaces. Estas acciones llevaron a que este destacado filósofo fuera acusado y condenado de manera injusta. Su ética que ha sido difundida, su ética que ha sido muy difundida, él se expresa de la siguiente manera: es preferible padecer de una injusticia antes que cometerla. Sócrates aceptó y acató su condena sin escapar de ella, por honor y amor a la verdad, a sus convicciones. No aceptó sobornos ni el exilio que le propusieron. El destierro era una deshonra. Tampoco aceptó la fuga, ni la fianza que sus amigos querían pagar para que escapara de ese sitio. Su muerte se produce debido al veneno que le dieron en la celda, el cual provoca su muerte lenta y afectó paralizado o adormecido su cuerpo, desde sus pies hasta que llegue al corazón, el cual se detiene o se paraliza y deja de cumplir su función vital, provocando el deceso de quien lo consume. Señalamos que Sócrates nunca escribió ningún texto. Acaba de preguntarse entonces, ¿cómo se conoce su pensamiento y su doctrina? Es una pregunta que todo mundo nos hacemos sabiendo que él no ha creado ningún texto. La respuesta es súper sencilla. Su discípulo Platón recopiló sus dichos, sus reflexiones y su vida en sus diálogos y en sus textos. Es por medio de Platón que conocemos el pensar de Sócrates. Sócrates usaba como
como por medio de hacer la filosofía la mayéutica, una técnica oral que consiste en dialogar, en conservar e interrogar a los interlocutores sobre la definición de algún concepto que no le interesara. Como tal, no podemos hablar de las obras de Sócrates. Él no escribió ninguna obra porque creía que cada uno debía desarrollar sus propias ideas. Conocemos en parte sus ideas desde los testimonios de sus discípulos, de Platón, de Arístipo y de Antístenes. Tampoco fundó una escuela regular de filosofía. Todo lo que sabemos con certeza sobre sus enseñanzas se extrae de la obra de Platón, que atribuyó sus propias ideas a su maestro y describió a Sócrates escondiéndose detrás de una irónica profesión de ignorancia, conocida como ironía socrática, con gran ingenio y grandeza mental. Además de los discípulos mencionados, tuvo otros discípulos y oyentes. Yéndonos hacia el juicio, aunque durante la primera parte de su vida fue patriota y un hombre profundamente convicciones de las religiosas, Sócrates sufrió sin embargo la desconfianza de muchos de sus contemporáneos, a los que les distinguía la nueva postura que tomó frente al Estado ateniense y la religión establecida, principalmente en contra de las creencias matifásicas de Sócrates, que planteaban una existencia etérea sin el consentimiento de ningún dios con figura explícita. Fue causado en el 399 años de Cristo de introducir nuevos dioses y corromper la moral de la juventud, alejándola de los principales de la democracia. Por el contrario, Sócrates se manifestó devoto a los dioses y no pretendía introducir nuevas ideas a lo que manifestó. ¿Cómo podría ya introducirse nuevos dioses para decir con una voz divina se manifestaba para indicarme lo que hay que hacer? Por otro lado, que la divina sabe de antónomo lo que va a suceder y lo que anuncia con señales quien quiere, tal como yo lo digo. Lo dicen también todos y lo creen, pero mientras estos llaman augurios, voces, coincidencias y adivinos a los que les anuncian las señales. Yo lo llamo genio adivino y pienso que al llamarlo así me expreso de manera más veraz y piadosa que los que atribuyen a las veces del poder de los dioses.